Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas, enemigos, haters, hombres, mujeres, quimeras y todo lo que hay en medio. Bienvenidos a este su programa favorito, el Círculo de Lectura con Barbitas, donde simplemente nos dedicamos a leer y a dar una opinión lo más informada que se pueda. Ahora, me cayó el 20 hace poquito, que todo menso. Em, Parte importante del círculo de lectura es la discusión del mismo, ¿no? El ejercicio es, o era, cuando se juntaba la gente a hacer este tipo de cosas, era que leías tú tu libro. No, mira, vamos a buscar la definición. Leías tú tu libro, güey, y, o bueno, si llegaba y se definía un libro entre todos. Se compraba, se compartía, lo que fuera, güey. Y entonces se le daba un tiempo a la gente para hacer la lectura. Y una vez hecha la lectura, la gente se quedaba de ver, se volvían a juntar. Generalmente eran quincenales o menstruales. Y se sentaban a discutir el libro. Entonces, todos los participantes del círculo hablaban y exponían sus diferentes opiniones o pues sí, lo que los había hecho sentir el libro, güey, ¿no? Entonces se ponía o se pone bastante interesante porque tienes una, dos, 10, 15, ¿no? La verdad solo fui a uno, no éramos tantos, éramos como seis. Pero sí me tocó conocer o escuchar o ver más y de 10, 15, 20 personas. Bueno, y el debate sobre el libro, sobre el mismo texto se vuelve bastante interesante porque pues toda la gente se identifica con personajes diferentes, ¿no? Toda la gente se identifica con situaciones diferentes y todos tienen una forma diferente de ver, escuchar, sentir el mundo y el tiempo, güey. Entonces, pues se pone bastante interesante. Ahora aquí se la pelan porque solo me van a escuchar a mí, pero siempre están invitados a escribirme en los comentarios, a mandarme un mensaje, a pintarme el dedo. Y yo no me agüito, güey, la neta, ¿no? Soy de la generación más fuerte de todas, una antes, dos antes de la de los mazapanes, y después de los baby boomers que se están acabando el mundo. Entonces, ustedes le pueden echar, discutimos, debatimos. Si me van a insultar, los voy a insultar. Si quieren que debatamos, debatimos. Si quieren que los enseñe, los enseño. Si quieren que los mande a la verga, tengo 10 dedos. Ustedes me dicen con cuál les indico el camino. Entonces, yo soy Barbitas. Mm, Y el último brindis de Porfirio, Rafael Tobar y de Teresa. Primero que nada, vamos a poner aquí en nuestra chingadera que tenemos por acá, porque no se ve. La neta, no se vayan a agüitar conmigo. Oh, wow. Pero sí medio nube en esto de estar haciendo todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces les pido una disculpa si medio me apendejín de repente. Pero mira, ¿qué son los círculos de lectura? Según sombradelaire.com.mx, México es un campo casi virgen en términos de hábitos de lectores. Bla, 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 bla. Pero retomando, ¿qué es un círculo de lectura? Comenzaré por afirmar que pareciera que esta cuestión fuera obvia, o que cuando menos harto se hubiese teorizado al respecto, mas lamento afirmar lo contrario. Si bien podríamos remontar los círculos de lectura a la Edad Media, allá quedó cuando muy pocos gozaban del privilegio de saber leer en los pequeños poblados y casi siempre los hombres de fe asumían el papel de lectores públicos entre medianos o grandes congregados de personas, que ávidas escuchaban atentas los relatos de los libros de caballerías y más tarde obras como La Celestina de Fernando Rojas o el mismísimo ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes. Y a decir verdad, que estas sombras debieron de ser muy comentadas e incluso analizadas y criticadas por el público en su momento.
Hemos llegado a una época en que podría afirmarse que la tradición se ha perdido, por lo menos la tradición de la lectura grupal. Pero estos vatos cuando escribieron este análisis no me habían conocido, güey. No sabían que ya había llegado Barbitas a mantener vivo este pinche e importantísimo recurso, güey. Ahora les voy a poner una definición interesante y seria, ¿no? Porque lo que acabamos de leer simplemente es como el preámbulo a un ensayo análisis de lo que es el círculo de lectura, ¿no? Y de, pues un poquito de esto. ¿Qué es? Ahora está interesante porque no uso Google, pero sí uso Google. Entonces, pero bueno, fíjate. Tenemos una aquí del reporte de lectura.info. Los círculos de lectura, también llamados club de lectura, brindan una experiencia a sus participantes de sacar opiniones de una misma pasión, la lectura. Aunque muchos no la gocen de la misma manera, hay otros que podrían estar un día entero pegado a un libro. ¿Cuáles son los círculos de lectura? Esto no es más que un grupo de personas que se reúnen en ciertos lugares, más que todo en la biblioteca. Ellos comparten la experiencia y la pasión de leer, aunque hay personas que deciden incorporarse a uno como pasatiempo o una manera de mejorar su lectura. La lectura no solo trata de aprendizaje, puta madre, güey. Pero bueno, aquí están. Club de lectura para actividades para círculos de lectura. Club de lectura para niños. Obras de teatro mientras se leen el cuento. Títeres, ¿no? Jugar con base a los personajes. Club de lectura general. Bueno, mira. Después de las terribles definiciones. Vamos a pasar a leer el pinche libro. Bueno, el análisis del libro. Y yo tengo una... ¿cómo se llama? Página que es como un Thesaurus, pero no me acuerdo cómo se llama, güey. Bueno, empecemos por el autor. Rafael Tovar y de Teresa. Aquí está, Rafael Tovar y de Teresa. Ciudad de México, México, 6 de abril de 1954. A 10 de diciembre de 2016, al parecer ya falleció mi carnal. Fue un diplomático, abogado e historiador mexicano. Fue el primer secretario de Cultura en el gabinete del presidente de Enrique Peña Nieto. Fue embajador de México en Italia entre el 2001 y 2007. Fue el segundo presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACUTLA, posición que ocupó en 3 ocasiones distintas hasta que este organismo se convirtió en la Secretaría de Cultura. Fue también presidente de la comisión organizadora de la conmemoración del Bicentenario, del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del centenario del inicio de la República Mexicana entre el 2007 y 2008. Vamos a leer un poquito de sus datos biográficos que nos ofrece Wikipedia, ¿no? Para todo. ¿Ok? Nació en la Ciudad de México el 6 de abril de 1954. Fue hijo de Rafael Tovar y Villagordoa y de Isabel Teresa y Weichers. Ajá, puros apellidos rimbombantes, güey. Sus hermanos no nos importan. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Continuó sus estudios en la Universidad de la Sorbona y en las escuelas de Ciencias Políticas en París. La Sorbona es la histórica Universidad de París, heredera de una costumbre humanística secular. Es una de las universidades de letras y humanoides de renombre internacional. Aunque ya sabemos que eso no significa necesariamente nada. En este canal. Inició como crítico musical del suplemento cultural del periódico mexicano Novedades de 1972 a 1973. Fue jefe de Relaciones Culturales de la Secretaría de Hacienda del 74 al 76 y posteriormente asesor del director general del Instituto Nacional de Bellas Artes del 76 al 78. Bla, 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 bla. Fue presidente...
Fue presidente del 17 de septiembre del 2007 al 25 de octubre del 2008 de la comisión organizadora de la conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de la independencia nacional y del centenario de inicio de la Revolución Mexicana, después de la renuncia del cargo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y del interinato de Sergio Vela. Me da mucha risa como Cuauhtémoc Cárdenas es como el wannabe presidente de México infinito, por lo menos de mi generación. Falleció en la Ciudad de México el 10 de diciembre del 2016. Es autor del libro Modernización y Política Cultural, editado por el Fondo de Cultura Económica. Participó en la obra colectiva El Patrimonio Cultural de México, de 2 volúmenes. Publicó la novela Paraíso en tu memoria, Alfaguara, 2009. El último brindis de Don Porfirio, que es el que nosotros leímos, Punto de Lectura Santillana, 2012. A mí me tocó la de Taurus. De la paz al olvido, Porfirio Díaz y el final de un mundo, Taurus, 2015. Gestión en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue director general del INBA en el 91 y 92. Durante su periodo, el Auditorio Nacional reabrió sus puertas tras la remodelación impulsada en 1989 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por el Instituto Nacional y por la Regencia del Distrito Federal. Bueno, pues estuvo en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, bla, bla. Creación de la Secretaría de Cultura. Vamos a dejar que nos engañen. El 2 de septiembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, paréntesis cultural, les dije que este tenía como que, mientras estábamos leyendo este libro, que este güey sonaba así como de educación prianista. ¿Sí o no? 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 No, pinches barbitas, eres la pura onda, carnal, la neta, güey. El presidente Lord Peña Nieto propuso en su tercer informe de gobierno la creación de la Secretaría de Cultura para lavar el dinero. El 7 de septiembre envió a los legisladores a su iniciativa de creación, que aprobó el Senado el 15 de diciembre, a más de 100 años del nacimiento de la entonces Secretaría de la Instrucción Pública, en 1905, y luego de que ésta se convirtiera en la Secretaría de Educación Pública en 1921. En 2015 se fundó la primera Secretaría de Cultura. El 21 de diciembre de 2015 se nombró a Rafael Tovar y de Teresa el primer secretario de Cultura de México. Imagínate, güey. O sea, si apenas en el 2015, como que no me había caído el 20 de esa puta madre, güey. Si apenas en el del 2015 se fundó la primera Secretaría de Cultura el 21 de diciembre, tenemos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7, 8 años, güey, con una Secretaría de Cultura en un país que tiene 500 años de historia, güey. Y se preguntan por qué. Te digo siempre y casi siempre mentiras. Pues no, güey. Se preguntan por qué tenemos el pinche país tan raro que tenemos, güey, y la falta y exceso de cosas que tenemos. No soy yo, eres tú. No eres tú, soy yo. No soy yo, somos todos. Todos. Pero bueno, fallecimiento. Tras estar internado desde el jueves 8 de diciembre, Rafael falleció la madrugada del sábado 10 de diciembre del 2016 a la edad de 62 años en el Hospital Militar de la Ciudad de México. Sus restos fueron velados en el Panteón Francés de San Joaquín. El 12 de diciembre, día de Tonantzin. El 12 de diciembre, día de Tonantzin. El expresidente Lord Enrique Peña Nieto encabezó un homenaje nacional en memoria de Rafael Tovar y de Teresa en el Centro Nacional de las Artes, en el que su hijo, Rafael Tovar López Portillo, hoy no más, pronunció un emotivo discurso destacando el legado de su padre. Asimismo, el chelista Carlos Prieto destacó la trayectoria profesional de Tovar y de Teresa. Por su parte, el presidente Peña habló de la calidad humana, el profesionalismo y la amistad que tuvo con el fallecido, y lo colocó en el altar de los grandes, como el pendejo de José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Sus restos reposan en la cripta familiar del Panteón Francés de San Joaquín, al lado de su abuelo Guillermo de Teresa, su padre Rafael Tovar Villagordoa y su hermano Guillermo Tovar de Teresa, quien fue cronista de la Ciudad de México. Aquí una vez más, después de leer sobre la biografía de este fulano, o bueno, del autor, porque tampoco lo vamos a insultar.
Eh, Ustedes díganme si la política en México nos hereda, güey, ¿no? Y ustedes díganme si vivíamos realmente una situación política y no nos estaban dando pinche tole con el dedo. Nomás escuchen este apellido, a ver si les suena, güey. Rafael Tobar López Portillo. Qué cagado que sea esposa del nuevo y flamante fundador de la Secretaría de Cultura, güey. ¿Sí me entiendes? ¿Entiendes, Méndez? ¿Me explico, Federico? Pero bueno, esto nos ayuda mucho a entender de dónde viene mi camarada Rafa, ¿no? Y de cómo además, eh, pues podemos ver un poco de quién era él, güey, ¿no? O sea, por qué escribía lo que escribía, qué le gustaba, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que hagamos esto y que veamos un poco los autores, en mi opinión personal. Si podemos separar el arte del artista, si tienes un dedo de frente, güey. Uno. O sea, ni siquiera dos. Un dedo de frente puede separar el arte del artista, ¿no? Eso lo podemos discutir y hablar en otro día o en otro tema. Pero bueno, entonces, una vez habiendo visto esto y hablado de lo que teníamos que hablar, podemos pasar a analizar el libro. Me parece algo muy interesante, me parece un tema sexy, lo podríamos decir así, en el que nos presentan de cierta manera, a propósito o sin querer, eh, el nacimiento de este nuevo México, ¿no? Cómo se iba a empezar a desarrollar y a crear esta nueva mexicanidad, ¿no? Cómo iban a empezar a ser ellos, o bueno, más bien, cómo ya se veía desde ese entonces la división social entre el mexicano que tenía dinero y el mexicano, espérame, sí estoy grabando, y el mexicano que era mexicano, ¿no? Em, Se empieza a presentar una situación muy chistosa social en mi país, que es, tenemos dos tipos de mexicano, ¿no? Que podríamos dividirlo a grandes rasgos, ¿no? El natural, ¿no? El natural sangre pura mexicano y los hijos de los criollos, que si pudiéramos definir a partir de cuántas generaciones dejamos de ser criollos y empezamos a ser mexicanos, estaría interesante, por ejemplo. Por ahí hay un poema de una chamaquita que recita en el pleno de una de las cámaras en las que habla sobre la violencia indígena y el tema de la apropiación cultural y todo esto, ¿no? Y a mí la parte que más me gusta o que más me hace pensar es cuando les dice que todos ustedes, hijos de la violación, güey, ¿no? Y que todos los que somos criollos o somos criollos, pues es cierto, güey, ¿no? A nuestras abuelas no les pidieron por las buenas que les dieran las nalgas a los españoles, güey. O sea, se las arrancaron del cuerpo, ¿sí me entiendes? Nacimos, nuestros ancestros nacieron sin amor, güey. Y aquí se ve muy claro cómo este señor, antes que nada y primero que todo, le hubiera gustado ser francés. Es un excelente mexicano y fue una persona que la historia nos ha dicho que cambió a México de una manera positiva, güey, lo cual está bien, va, lo vamos a querer y se las vamos a comprar, güey. Pero también nos ha dejado claro que aquí, con este fulano, en mi opinión personal, de Barbitas de la Sierra, es que empezó el tema de que todo el mundo pensara que ser europeo era mejor que ser mexicano. Después, en algún cambio de dedo, empezamos a pensar que ser gringo, güey, era mejor que ser mexicano. Y hoy por hoy yo les pregunto, ¿ya se dieron cuenta de cómo están bien pendejos? ¿O se siguen chupando el dedo que se meten en el culo? El último brindis de Don Porfirio a mí me enseñó y me dio una imagen nueva sobre lo que eran los 1900 en mi país. Me trajo o me recordó muchas cosas por las que había leído como pues,
Ahora sí que nada más la puntita, ¿no? Me parece que el poder ver o el tener una noción inmediata de cómo vivían ellos las cosas está chido, güey, ¿no? Poder leer los textos, por ejemplo, que le mandaba el chismoso a José Yves Limantour. O sea, todas esas cartas, güey, está muy interesante ver como el drama político que había interno, ¿no? Eh, Está chido, la verdad se los recomiendo. En estos días voy a hacer el video, pues, del libro completo, por si no quieren estar capítulo tras capítulo, si no, aquí están las listas de reproducciones gratis. Me la pelan todos. Pero básicamente es ese libro, ¿no? Una parte un poquito histórica, un poquito anecdótica. Yo sí lo siento un poquito tirado a como si estuviéramos leyendo un análisis de la Biblia que nos hubiera hecho un padrecito de esos pedófilos, güey. No, o sea, como que sí, 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 pero no se la chupes tanto. Sé un poquito más parcial, en mi opinión, ¿no? O sea, me hizo también caer en cuenta y ver cómo está aquí, güey, registrado en este tipo de libros y en la historia, güey, cómo la clase política de México tiene siendo la misma o tenía siendo la misma durante años y años y años, güey. Y cómo se ve aquí claramente, que a mí te digo que es la parte que no me hace como las alicias, ¿no? Que no me hace clic, es ¿cómo vergas vamos a estar celebrando 100 años de nuestra independencia? Y va a venir el delegado de España, que fue a quienes nos liberamos, a felicitarnos, güey. O sea, ¿en qué mundo de España es así, güey? ¿En qué mundo el español es una persona amable, decente y con educación, güey? Y que me digan dónde nos vemos para agarrarnos a machetazos, güey. Así de fácil. Entonces, ¿en qué mundo y en qué momento esperan que nos creamos que España vino por las buenas a felicitarnos por nuestra independencia? No, güey, nos estaban dando a tole con el dedo. Y se ve se ve tan claro que el hijo de la persona que escribió este libro se apellida López Portillo, güey, como el expresidente. Entonces el tema de la historia es ese, güey. Lo más importante por lo que tenemos que leer, por lo más importante por lo que tenemos que hacer este tipo de cosas y llevar este tipo de discusiones a las mesas, a las comidas familiares, a las comidas con tus amigos, es por eso, güey, porque cómo verga nos vamos a dar cuenta si no sabemos. Acuérdense que en 1900 éramos un país 98% analfabeta. Solo han pasado 100 años, güey. Solo han pasado 100 años. Y que puedas traer un pinche celular y leer tus WhatsApps todos los días, no te hace una persona culta, güey. Ni educada. Que sigas a Elon Musk en Twitter, no te hace una persona culta ni educada. Que leas puros análisis políticos, no te hace tener una conciencia política. No seas pendejo. Que leas o veas puros videos resumidos de las cosas, no te hace saber más, te hace saber menos. Porque entonces, imagínate que alguien, güey, no ha leído este libro y se mete solo a este video a ver de qué se trata. Va a escuchar mi opinión personal, güey, de lo que estoy hablando. Y puede que su opinión sea parecida a la mía. Por eso me está viendo. Pero puede que no tenga ni la más remota puta idea de lo que estamos hablando. Y él piense que como esto es un resumen, ya es regla, vida. Y no se va a tomar el tiempo de ver el resumen de algún otro marihuano que lo haya hecho. Porque así son de huevones, güey. Así son de millennials. Entonces, después se preguntan por qué les pega como les pega la vida, ¿no? Yo les invito a que lo piensen. Yo soy Barbitas. Vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Y me voy a tomar el tiempo de analizar mejor los libros, ¿no? Creo que pues nos deja mucho a lo que platicar, pero como estoy hablando solo, me pelearé con todos ustedes en el chat. Digo, en los mensajes o en los comentarios del video cuando subamos esto a la otra plataforma que en la que no podemos mencionar su nombre porque esta plataforma se enoja. Eh, pero bueno, ¿no? O sea, básicamente a grandes rasgos es un libro con connotaciones históricas, escrito de una manera con tintes personales, ¿no? Familiares inclusive. Eh, Me cae bien Porfirio, me parece una persona muy interesante en la historia de México y que podríamos saber más, ¿no? Creo que ya estamos llegando al punto en la vida de México como país
que alguien debería de ver la estupidez que hizo José Vasconcelos, ¿no? Y regresar a lo que se nos enseñaba cuando estaba este señor, o antes, cuando era educación tradicional. Ayer, de hecho, discutía con un pendejazo, güey. Pendejazo de los más grandes. Todos tenemos derecho a tener una opinión, güey. Para mí un pendejo que me diga que los niños de 6 años tienen sexualidad, tiene derecho a morirse el día que quiera. Pero bueno. Entonces el pendejo me decía, güey, que la educación y todo lo que sabemos, vemos y tenemos es europeo, güey. Lo cual es cierto, no estaba tan pendejo, güey. Pero él pensaba, güey, que Sócrates, Platón y todos ellos eran como la cúspide, güey, de todo esto. Y me parece que tiene mucho que ver con esto, güey. Porque si tú sacas de un país tan ancestral como este, ¿no? Y lo dijo el cabecita de algodón, presidente de esta República Mexicana, el mejor país del mundo hoy. Tiene 500 años que llegaron y se fueron los españoles de este país, güey. Los olmecas creo que estaban 1000 años antes. Había civilizaciones, ciudades olmecas. 1000 años antes, güey. O sea, mientras el pendejo de Galileo se cogía a sus alumnos en este país, güey, ya habíamos ido y venido para donde venían esos puñetas griegos coge niños, güey. Entonces, si seguimos con este pensamiento estúpido de que todo lo que está fuera del país es mejor, pues vamos a seguir teniendo opiniones estúpidas como las de este fulano, güey, ¿no? Entonces yo los invito a leer un poco más sobre su país. Yo los invito a investigar un poco más sobre su historia, sobre su cultura, sobre qué es lo que hacían sus abuelos y sus abuelas. Porque si lo piensan, no fue hace tantos años, güey. El promedio de vida es de 70, 7 por 3, 21, ¿no? 3 vidas de 3 abuelos se necesitan para cumplir 210 años promedio. Imagínate. Mi jefa tiene 70, ahí va una. Mi abuela murió de 80, ahí va dos. La mamá de mi abuela ya se cumplieron 210 años, güey. Entonces tampoco estamos tan lejos. Pónganse verga, hijos. Yo soy Barbitas. El próximo libro que vamos a leer de paréntesis cultural, Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Está chiquitl. Tengo por ahí unos ensayos de... Bueno, tengo uno que se llama... Déjame porque lo tengo en el mail. También si algún día quieren, tengo bastantes PDFs de los que vamos a empezar a leer. Análisis cinematográficos. Y en especial me gusta mucho como el tema de los códices y así. Creo que es una buena idea empezar a introducirles esa información, güey. Porque de repente sí siento que estamos de la verga, güey. Y fíjate que alguien me preguntaba el otro día que me dice, oye, Barbitas, ¿cómo le haces para vivir tan enojado, güey? Y yo no estoy enojado, ¿sabes cómo? Me emputan las cosas, güey. Pero ¿cómo le hacen ustedes para vivir tan tranquilos en un mundo tan de la verga, güey? O sea, no soy conspiranoico, cabrón. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Pero, ¿cómo le hacen ustedes para vivir felices en un mundo tan de la verga, güey? Pero bueno, les digo, por ejemplo, tengo el libro de Tezcatlipoca, Señor del Tiempo. Libro explicativo del llamado Códice Feyerabad-Meyer. O algo así. Entonces, la verdad me estoy tomando el tiempo de pensar qué es lo que voy a leer después. Y con calma la vida y sin miedo al éxito, vamos a hacer este pedo. Entonces, fui y seré Barbitas. Muchas gracias por venir. Espero sus comentarios en el chat. Y nos vemos a la próxima. ¡Ta-ta!